Hola. No hace ni 500 años que el gran Nicolás Copérnico se atrevió a sugerir que quizá era la Tierra la que giraba alrededor del Sol. Y hoy, en el siglo XXI, ya sabemos de qué está hecho todo el universo, cuáles son las partículas elementales, los ladrillos fundamentales con los que se construye todo el universo. Bueno, pues sí que es verdad que siempre que tratamos de explicar estas partículas elementales acabamos en un pequeño gran galimatías hablando de bariones, bosones, fermiones, piones y números de masas, de desintegraciones que nos complican un poco la cosa. Bueno, pues yo creo que en este vídeo vamos a explicar muy bien esas partículas elementales y lo vamos a hacer empezando por algo que creo que todos conocemos, que es la famosa tabla periódica de la que he hablado en el último vídeo. Y bueno, pues para dejarlo muy claro, tiene 118 elementos, pero quizá no hace falta tantos elementos. ¿Por qué? Pues porque todos sabemos que el hidrógeno pues está hecho por un protón y un electrón que gira alrededor. Y el helio, pues que es el siguiente elemento de la tabla periódica, pues tiene 2 protones, 2 electrones. El litio tiene 3 protones y 3 electrones. El berilio, 4 protones y 4 electrones, y así con todos. De manera que igual, bueno, igual nuestra tabla debería ser más pequeña. Podríamos hablar entonces de una mini tabla de solamente 3 ingredientes. Bueno, pues parecía que sí, pero la cosa se complicó un poquito, y eso lo vamos a ver muy bien en esta línea de tiempo. Y bueno, pues sí, el electrón se descubrió a finales del siglo XIX, luego Rutherford descubrió el núcleo atómico y postuló que debía existir el protón, que luego por supuesto se encontró. También postuló Rutherford la existencia del neutrón y en el año 31 se descubrió también. Y bueno, ya empezó a haber alguna sorpresa porque en el año 32 se descubrió una partícula que era el positrón. Dijeron, bueno, pues no pasa nada, es como un electrón pero con la carga positiva, vale. Y un poquito más tarde el muón, y luego más adelante otras partículas. Pero fijaos lo que vino después. Pues sí, a partir de los años 50 esto fue lo que se suele conocer como el famoso zoo de partículas. Se empezaron a descubrir partículas una detrás de otra, partículas muy variadas. Os voy a decir unos cuantos nombres para impresionar. Pues están los piones, las partículas lambda, las partículas sigma, los hiperones, los neutrinos, los antineutrones. Sí, era un auténtico circo. Y bueno, hasta tal punto que este señor, que es Willis Lamb, en la ceremonia en la que en el discurso de la ceremonia en la que le otorgaban el premio Nobel, allá por el año 1955, se le ocurrió decir esto. Dice, bueno, antes le daban un premio Nobel a quien descubrió una partícula, ahora deberíamos castigarle con una multa de $1000. Bueno, pues esto lo dijo en el año 55, pero fijaos que no le debieron de hacer mucho caso cuando la cantidad de partículas que se siguieron descubriendo una detrás de otra. Y esto pues complicaba mucho las cosas. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, pues los científicos ya saben que cuando se descubren muchas partículas, lo primero que hay que hacer es organizarlas, y cuando las organizas descubres cosas. Y eso fue lo que encontraron en los años 60, cuando esas partículas que se iban descubriendo, concretamente los kaones, las partículas eta, los piones, pues a alguien se le ocurrió, luego diremos quién, organizarlas en función de la carga eléctrica y de una propiedad que no se conocía muy bien, que bueno, como era una propiedad extraña, pues haciendo un alarde de imaginación la llamaron extrañeza. Y cuando organizaban las partículas de esa manera salían unos dibujos como muy bonitos. Y eso, bueno, pues ya había pasado antes con la tabla periódica. La tabla periódica, cuando descubrieron que había una especie de estructura, sospecharon que había elementos dentro de los átomos que nos permitían comprender esa especie de distribución de propiedades. Y aquí sucedió lo mismo. Aquí lo que estaban descubriendo era que efectivamente dentro de esas partículas había otras partículas, otros constituyentes. Vamos a ver la foto, cómo era. Bueno, pues sí, tenemos la materia que está constituida por átomos. Esos átomos, pues bueno, Rutherford descubrió que había un núcleo y unos electrones alrededor, y en el núcleo tenemos protones y neutrones. Bueno, pues sí, ya os podéis imaginar lo que sucede, y es que esos protones y neutrones, y así como esas partículas que se descubrían en los años 50, realmente había muchos indicios de que estaban compuestas por unos constituyentes más básicos todavía, que son los famosísimos quarks. Y de esa manera se entendía esa inmensa variedad. No es que hubiera muchas partículas, sino que realmente esas partículas eran combinaciones de quarks. Y algunas combinaciones pues eran realmente sencillas. Los famosos protones y neutrones, con los que está constituida la mayoría de la materia que conocemos, pues están constituidos también por quarks. Y la cosa es sencilla. Para el caso del protón son 2 quarks, les llamaron quark up, de carga más 2/3 cada uno, y como el quark down tiene una carga menos 1/3, el otro quark, bueno, pues de esa forma sale la carga más 1 que sabemos que tiene el protón. Y en el neutrón, pues para que las cuentas salgan y efectivamente el neutrón tenga carga nula, lo que tenemos es un quark up con carga más 2/3 y 2 quark down con carga menos 1/3. Y así se equilibra todo. Sí que suena un poco extraño esto de tener cargas fraccionarias, pero ¿por qué no? Si las piezas se encajan y todo se comprende bien, pues sí. Había muchas evidencias de que efectivamente esas partículas, esa colección de partículas, estaban constituidas por unos elementos más constituyentes, más básicos todavía, que eran los quarks.
Y además se empezó a sospechar porque un experimento que les gusta hacer mucho a los científicos es bombardear las partículas con otras para ver qué pasa. Y en esa dispersión de las partículas, cuando golpeaban un protón o golpeaban un neutrón, pues se veía que ahí algo había, porque en la forma de dispersarse las partículas hacían sospechar que realmente no eran redondas, no eran esféricas, sino que había algo por dentro que las hacía inhomogéneas, y de esa forma se sospechó de que los quarks, además de que la teoría decía que tenían que estar ahí, en los experimentos también se podía sospechar. Y bueno, ya de esta manera llegamos ya a la primera pieza del puzzle. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos los quarks primeros que se sospecharon, los quarks up y down, con los que se constituyen los protones y los neutrones, y luego ese quark que aportaba la extrañeza, que era el quark extraño, o strange en inglés, y se descubrió también su compañero, su partner, que sería el quark encantado, charm en inglés. Y vamos a descubrir más quarks. Los quarks top y bottom se descubrieron también que podían constituir otro tipo de partículas ya con más energía y con una masa pues, más elevada, que hizo que costara más descubrirlos, pero aquí están. Esta es la primera pieza del puzzle. Los 6 quarks distribuidos, digamos, en 3 parejitas, si lo queréis ver así, que constituyen todo ese conjunto de partículas que tanto desconcertaba a principios de los años 50. Y de esta forma pues se pueden comprender. Nos quedamos con las palabras más básicas. Las partículas que están constituidas por 3 quarks se les llaman bariones, y si en vez de 3 quarks están constituidas por 2, se llaman mesones, que tienen una masa lógicamente un poquito menor. Y a todas estas partículas constituidas por quarks se les llaman hadrones. Os podéis imaginar, bueno, 3, 2, ¿hay otras agregaciones de quarks? Sí, hace poco, en el año 2015, creo que se ha descubierto en el gran acelerador de partículas, el LHC europeo, se ha descubierto el pentaquark. Bueno, pero son partículas ya un poquito exóticas. Nos quedamos solamente con lo básico. La primera pieza del puzzle son los quarks, y las partículas que están constituidas por ellos son los bariones y los mesones. ¿Quién descubrió todo esto? Pues un señor muy listo, de los más listos que ha habido en los últimos años en la física, que se llama Murray Gell-Mann. La historia es curiosa porque postuló la existencia de los quarks en el año 65 mediante argumentos teóricos, pero él en sus escritos decía que era como una especie de truco para simplificar cálculos, como para poder entender esa amalgama de partículas, pero no tenía claro Murray Gell-Mann de que los quarks si estaban allí o no, o eran simplemente una especie de truco para poder hacer cálculos, ¿no? Ya digo que sí, que hoy parece ser que sí que hay confirmación muy fidedigna. Lo que sí es cierto es que todavía nos han descubierto quarks libres. Un quark aislado, eso parece ser que es muy complicado que la naturaleza permita que pudiera estar actualmente en nuestro universo, pero agrupados de esta manera sí que pueden estar. Bueno, ya tenemos la primera pieza, pero ¿qué pasa con los electrones? Volvemos un poco al inicio. Los átomos son así, el núcleo, pues sí que es cierto que lo hemos entendido bien, esos protones, esos neutrones formados por quarks, pero no olvidemos que por fuera están los electrones. Y no sé, ¿y qué pasa en los electrones? Bueno, pues en los electrones la sorpresa fue un poco distinta, y es que en el año 36 se descubrió una partícula que fue el muón. ¿Y qué es un muón? Pues es muy fácil, es idéntico a un electrón, pero con una masa 200 veces mayor. Y alguien dijo, ¿y esto para qué? ¿Cómo es posible esta partícula? ¿Para qué está aquí esta partícula? Se descubrieron los rayos cósmicos. Digamos, haciendo un estudio de rayos cósmicos se descubrió que surgían de ahí estas partículas tan extrañas. Y si esto era extraño, pues más adelante se descubrió otra partícula que es el tauón, que sí, pues es igual que el electrón, pero 3.500 veces más pesado. Y la duda sigue estando ahí. Bueno, estas partículas, ¿qué pintan ahí? Bueno, ya sé que os estáis preguntando si dentro de esa partícula tan gorda, tan masiva, o del mismo electrón, si hay otros constituyentes básicos. Y aquí sí que tenemos una respuesta muy clara y además muy reciente. Estamos hablando de un estudio publicado hace unos meses en la revista Science, en el que la investigadora, la doctora Tania Rossi, pues haciendo un estudio sobre cómo se dispersan las partículas en los electrones, lo que decíamos antes que hacían también con los protones, pues ahí se descubrió que ahí no hay inhomogeneidades, sino que los electrones, los mires por donde los mires, son exactamente esféricos. Y cuando decimos exactamente es que esta investigación ha demostrado que son con una esfericidad brutal. De manera que, siendo que son tan iguales por todas partes, está clarísimo que esos electrones, esos muones y esos tauones no tienen constituyentes en su interior. O sea que por este camino no se nos van a complicar las cosas. Los electrones podemos afirmar que son, sí, de forma determinante, partículas elementales, sin otros constituyentes en su interior. Bueno, pues parece ser que aquí la historia va bien, pero todavía hay alguna sorpresita. Y esta sorpresa pues me parece de verdad apasionante, y os la cuento porque realmente la historia es muy bonita. Vamos a acudir a una idea que quizá conocéis, la desintegración radiactiva, la famosa radiactividad alfa, beta y gamma.
Bueno, pues la desintegración beta consiste en que una partícula neutra, que es el neutrón, pues se puede descomponer en un protón, que es positivo, y se equilibra su carga con un electrón, que es negativo. Y esta partícula beta es la radiactividad beta, los electrones. Bueno, pero los investigadores, sabéis que les gusta estudiarlo todo, y cuando se pusieron a hacer las cuentas sobre la energía, cuánta energía había al principio y cuánta energía había al final, pues descubrieron que les faltaba energía. Allí había algo que era como si se perdiera la energía por el camino, y se vivió aquí una época de bastante confusión y desconcierto, porque llegaron incluso el mismísimo Niels Bohr a sospechar que, bueno, que es que igual en la escala subatómica no se llegaba a conservar la energía. Bueno, pues hubo otro investigador, Wolfgang Pauli, que se le ocurrió algo más audaz todavía, y fue postular que no es que se pierda energía, sino que ahí se está liberando una partícula nueva. Una partícula, sí, es verdad que la he pintado muy pequeña, pero es que es una partícula que casi parece una broma, porque tiene que ser, daos cuenta, una partícula tiene que ser neutra, prácticamente no tiene que tener masa, porque entonces las habría visto antes, y es una partícula que no interacciona, por tanto, eléctricamente, no interacciona con su masa, porque tan apenas tiene masa, tampoco interacciona con una fuerza fuerte, una partícula casi fantasmal. Wolfgang Pauli se dio cuenta y lo reconoció en un escrito muy amargo en el que decía, es una cosa terrible. He postulado la existencia de una partícula que nunca podrá ser descubierta. Esto para un científico, pues postular algo que sospechaba que era indetectable, pues es como hacer magia, eso la ciencia no lo permite, ¿no? Bueno, pues podéis imaginar que la historia va que sí, efectivamente, este neutrino no solo se descubrió, sino que se confirmó su existencia, sino que además ha dado muchísimas sorpresas. Os doy un dato para que veáis hasta qué punto esta partícula es una partícula casi mágica. Es una partícula que actualmente nos está llenando a todos por todas partes. Y ya sé que esto no lo vais a creer, pero yo os lo digo porque es verdad. Y así que si cogéis 1 centímetro cuadrado de vuestra piel y prestéis un poquito de atención, pues quizá captaréis que están siendo atravesados ese centímetro cuadrado de vuestra piel, pues más o menos por 1 billón de neutrinos. Sí, los neutrinos están por todas partes y en un número inimaginable. ¿Qué es lo que ocurre? Que como no interaccionan casi de ninguna manera, pues entonces están, pero casi sin estar. ¿Y qué pasa? Que esa partícula, pues al ser tan numerosa en el universo, pues se ha pensado que podía ser uno de los candidatos para poder explicar el famoso reto de la materia oscura. Si están por todas partes, lo que ocurre es que tiene una masa muy pequeña, todavía no se sabe cuál es la masa del neutrino, y está habiendo investigaciones para tratar de detectarla. Pero las bromas de esta partícula no terminan ahí, y esta es una historia apasionante, y es que en el año 2011, fijaos qué noticia salió en las primeras portadas de los periódicos. Y es que se llegó a afirmar por parte de unos investigadores italianos, en un experimento que hicieron, en un experimento ópera, debajo del gran saso italiano, encontraron que había neutrinos que viajaban más rápido que la luz. Y esto fue una noticia bueno, espectacular. Mi hija aún recuerda que yo esos días andaba como loco porque esto era como una auténtica revolución. Si esto fuera así, es que prácticamente la física que sabemos habría que darle la vuelta por completo, y también al mismo tiempo habría un horizonte, pues, de muchísima esperanza de hacer cosas extraordinarias. Bueno, pues la historia duró poco porque sí, se descubrió al poco tiempo que había sido un error, digamos, el detector de GPS, que para medir la distancia que recorrían los neutrinos estaba mal calibrado, y ocurrió pues que sí, hubo un error muy grave y hubo pues una dimisión. El director de este experimento dimitió, cosa que a veces en otras disciplinas fuera de la disciplina científica es algo que sucede muy pocas veces. Bueno, ya tenemos un poco la foto de esos neutrinos. Os cuento cómo se pueden detectar, porque de verdad que es muy bonito esto. Esto es para detectar esos neutrinos, pues en Japón han preparado una piscina gigantesca de 40 metros de altura y 20 metros de diámetro, llena de un agua purísima, con la idea de que esos neutrinos que nos están llegando por todas partes, alguno de ellos podría interaccionar con algún electrón de ese agua que está dentro de la piscina, y cuando interacciona genera un pequeño destello de luz, y ese destello de luz podría ser captado por unos fotodetectores que pongamos alrededor de las paredes de toda la piscina. Y esto no solamente está diseñado en el dibujo, sino que realmente existe. Esto se ha construido, lleva ya unos años funcionando, y se están investigando los neutrinos procedentes del Sol, procedentes de las supernovas, mediante este tipo de detectores. También hay, por cierto, hay un detector de neutrinos en el túnel de Canfranc, en el Pirineo aragonés, en un túnel ferroviario abandonado.
Y bueno, pues sí, yo creo que es la partícula más apasionante del universo y esto cierra, digamos, en la segunda pieza del puzzle que os quería presentar. Y es una pieza pues bastante sencilla, porque está constituida por los electrones, muones y tauones de los que hemos hablado antes, ¿sí? El electrón, que es el que conocemos alrededor de los átomos, y sus primos pesados, el muón y el tauón. Y luego los neutrinos, que cada una de estas partículas tiene su propio neutrino asociado, el neutrino electrónico, muónico y el neutrino tauónico. Y esta es la segunda pieza. Estos son lo que se llaman los leptones. La palabra leptones viene que son partículas, pues, en general, bastante más ligeras que los hadrones de la pieza anterior. Y bueno, pues ya vamos a por la tercera pieza. Y para pensar en esa tercera pieza nos tenemos que plantear una pregunta tan importante como cuáles son los constituyentes, sino también cuáles son los pegamentos que permiten unir esos ladrillos, esos constituyentes básicos de la materia. Y bueno, pues ya sí que estamos pensando en las famosas fuerzas y alrededor de nosotros hay muchísima variedad de fuerzas. Podéis imaginar que está la fuerza electrostática, la fuerza de rozamiento, la fuerza del viento, la fuerza de los muelles. Bueno, pero todas las fuerzas que nos podemos imaginar a nuestro alrededor se pueden englobar en solamente 4 fuerzas fundamentales. Algunas las conocemos muy bien: la fuerza gravitatoria, la que hace caer las manzanas, la que hace girar los planetas; la fuerza electromagnética, la que hace que funcione la electricidad estática, o la que hace que los electrones giren en torno al núcleo. Y luego las otras 2 fuerzas son fuerzas que actúan en la escala nuclear. La fuerza nuclear fuerte es fácil de imaginar, es la que hace que los protones que están ahí juntos en el núcleo, pues si son positivos, nos hagan repelir uno con el otro. Hay una fuerza mayor que la repulsión, que es la fuerza nuclear fuerte, que mantiene los núcleos unidos y actúa entre los quarks. Y luego está la fuerza nuclear débil, que es la responsable de las desintegraciones radiactivas. Esta es una fuerza débil y bastante sutil. Bueno, pero lo importante es que de estas 4 fuerzas, la física tiene muy claro que no actúan como flechas que hacen que las cosas se queden pegadas unas a otras, sino que cuando la fuerza de la gravedad le dice a una manzana que baje, es porque debería haber algo que sale de la Tierra que le dice a la manzana que tiene que bajar. O si lo queremos pensar en electrones, cuando 2 partículas negativas se repelen, es porque alguna partícula le está lanzando a la otra la advertencia o el mensaje de que se tiene que repeler. O sea, no puede haber magia de que las fuerzas actúen a distancia porque sí. Tiene que haber, y esta es la palabra clave, tiene que haber un mediador de las fuerzas. Y esos mediadores son también partículas. En algún caso se conoce muy bien. El ejemplo que poníamos de los electrones: cuando 2 electrones se repelen es porque se han intercambiado un fotón, que es lo que hace que actúe esa fuerza de repulsión electromagnética. Y lo mismo que sucede con la repulsión entre electrones, sucede también con la atracción que existe entre las partículas del núcleo, la fuerza nuclear fuerte. Y en este caso el mediador, pues es un mediador que tiene un nombre pues un poco curioso, se llama gluón. Gluón viene de glue, de pegamento en inglés, y ese mediador pues son unas partículas que también son unos constituyentes básicos de la materia. Y lo mismo sucede con la interacción nuclear débil. Así que ya tenemos los ingredientes que nos faltaban para esa tercera pieza del puzzle. ¿Cuáles son? Pues lo que acabamos de decir: para la interacción electromagnética, el fotón; para la interacción nuclear fuerte, el gluón; para la interacción nuclear débil, pues un poco más extraña, con estas partículas W y Z, también sería el gravitón para la interacción gravitatoria, pero cuidado que la gravedad funciona mediante una teoría geométrica de la relatividad general de Einstein, que en fin no encaja muy bien con el paradigma cuántico, y por eso no está ni en la lista el gravitón, pero en principio debería estar ahí. Y sí, tenemos en esta lista el famosísimo bosón de Higgs. Y bueno, sí, yo creo que tenemos que recordar lo que sucedió el 4 de julio de 2012, porque en las portadas de los periódicos anunciaron que se había descubierto lo que se llamaba la partícula de Dios, el bosón de Higgs. Lo resumo rápidamente, pero sí que es cierto que esta partícula merece un vídeo, no, bueno, básicamente merece un libro entero, y creo que algo de eso hablaremos al final. Os lo resumo diciendo que el bosón de Higgs es una partícula que era fundamental que apareciera porque justificaba la existencia de todas las demás. Concretamente explicaba el por qué las partículas podían adquirir masa mediante la interacción con un campo que era el campo de Higgs. Y si ese campo no aparecía, pues digamos se tambaleaba todo el edificio que estábamos construyendo con la física de partículas. Y por eso pues había mucha expectativa a la hora de saber si el gran acelerador de partículas, el Large Hadron Collider, que está en el laboratorio europeo del CERN, si iba a ser capaz de manifestar la existencia de esa partícula o no. Y sí, en el año 2012 ese acelerador descubrió el bosón de Higgs. Y este señor que tenéis aquí no es el empleado de mantenimiento del acelerador, sino que es nada más y nada menos que Peter Higgs. Y Peter Higgs fue el que postuló la existencia del bosón de Higgs en el año 65, y fijaos el tiempo que transcurrió hasta que en el año 2012 se encontraron que esa partícula realmente estaba allí. Sí, una cosa extraordinaria, y bueno, pues esto da que todo este edificio está muy bien construido, ¿no?
nos tenemos que plantear, bueno, ¿cuál es el puzzle completo? El puzzle completo pues serían los quarks de los que hablábamos, con los que se constituyen básicamente los protones y los neutrones y los hadrones en general. Por otro lado están las partículas ligeras, los electrón, muón y tauón con sus respectivos neutrinos, y luego lo que acabamos, por cierto, estas partículas se les llaman fermiones, tienen unas características especiales. Y luego están lo que se llaman los bosones, que son los portadores de fuerzas, son las partículas de las que acabamos de hablar, que es el gluón, que es el fotón. Y esto se llaman, con un nombre muy serio, porque lo es, el modelo estándar de la física de partículas. Y esto ya digo que funciona muy bien, es un modelo muy asentado. También estarían, por supuesto, bueno, es un modelo muy asentado, y además se da la paradoja de que casi toda la materia que conocemos está constituida solamente por estas tres partículas. Los protones y los neutrones están constituidos por quark up y down, y alrededor los electrones. Y casi con esto ya podríamos constituir todos los átomos que constituyen la materia que vemos a nuestro alrededor. Las demás partículas, bueno, son partículas muy masivas, inestables, que están ahí, no sabemos muy bien por qué, pero realmente no constituyen la materia ordinaria. Y sí que tendríamos, por supuesto, esa ingente cantidad de neutrinos bañándonos a todas horas por todas partes. Y además tendríamos las famosísimas antipartículas. Todas estas partículas tienen su correspondiente antipartícula, que constituirían lo que sería la antimateria. Y bueno, esta sería la foto del modelo estándar de todas las partículas elementales. Bueno, sí, os podéis imaginar que esta historia no acaba aquí, sino que tenemos casi que volver al principio, ¿no? Sí, se supone que sabemos de qué está hecho todo el universo en este siglo XXI, pero quedan preguntas muy importantes por responder. Y la primera tiene que ver con esa famosa antimateria. La cuestión es si todo el universo que está hecho de materia. A ver, sabemos que en el Big Bang se formó tanta materia como antimateria, y que esa materia con antimateria se aniquila y no deberíamos estar aquí, dicho así rápidamente. ¿Por qué estamos aquí? Pues porque algo hizo que hubiera más materia que antimateria. Y ese algo es muy importante porque justifica nuestra existencia, y ese algo no sabemos qué es, no sabemos qué pudo hacer que realmente ese equilibrio entre materia y antimateria no fuera exacto, y por tanto no sabemos por qué estamos aquí en el universo, nada menos. Y luego otra cuestión que trae de cabeza a los físicos teóricos y experimentales es por qué esas masas de las partículas. Acordemos del electrón, está el electrón y luego el muón más pesado y luego el tauón, y lo mismo con los quarks, ¿no? Una familia de quarks ligera, otra es más pesada. ¿Qué es lo que justifica tantas masas? ¿Y esto por qué ocurre? No se sabe. Y luego, claro, también sabemos que el universo esta foto es muy bonita porque es de materia que vemos, pero sabemos que ahí también hay materia oscura, y no poca. Parece ser que hay 5 veces más materia oscura que materia visible. ¿De qué está hecha? No lo sabemos, pero de lo que esté hecha seguro que es una cosa muy extraña, porque algo debe tener especial para que no la hayamos visto todavía. Si está ahí, que no lo sabemos. Y ya puestos, pues nos podemos plantear si va a haber alguna sorpresa. Y esto lo planteaba en modo hipotético, pero resulta que mientras estaba preparando este vídeo, pues concretamente la semana pasada saltó a la prensa pues esta noticia. Y es que concretamente en el Fermilab en Chicago, en Estados Unidos, pues están acumulando cada vez más evidencia de que hay una quinta fuerza. Antes hemos hablado de 4, pues parece ser que hay una quinta fuerza, y esa quinta fuerza además está digamos, relacionada con una de las partículas de las que hemos hablado aquí. Esta partícula es concretamente el muón. Se han hecho unas mediciones sobre el momento magnético del muón, y eso parece que nos está sugiriendo que puede haber una quinta fuerza. Esto sería de verdad una auténtica revolución. Esto se habla a veces de una nueva física. También, bueno, puedo decir que llevan ya décadas sugiriendo que tiene que haber una nueva física, pero parece ser que todavía no está ahí, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que funciona muy bien el modelo estándar, ¿no? Y por eso, pues yo os tengo que terminar hablando de un libro en el que explico todas estas cuestiones, y lo quiero nombrar este libro. Tenéis la descripción, en la descripción un link por si os interesa adquirirlo, para justificar el título. Ahora ya sabemos lo que significa el título, el LHC, el Large Hadron Collider, pero además tiene un giro, y el título, y es que también se podría resumir como que lo hemos conseguido. Tenemos que estar muy orgullosos de que hayamos llegado a conocer con tanta precisión y tanta exactitud los constituyentes básicos de todo el universo, y eso hace 20 años quizá no lo tenemos muy claro, pero que desde que se descubrió el bosón de Higgs y sustentó todo el edificio de la física de partículas, yo creo que podemos estar orgullosos y muy seguros de que este modelo de partículas está muy bien construido. Bueno, sí que es cierto que quedan cuestiones por aclarar, pero para eso estamos aquí, pues para plantearlas, y espero que las podamos discutir en nuestros próximos vídeos, ¿de acuerdo? Así que hasta pronto.